Bueno, hermanos, ahora vamos a continuar con nuestro estudio de la apologética. Recuerde de vernos a través de www.palabrabiblica.org. Allí usted puede bajar todo tipo de predicaciones y mucho material gratuito, y también puede inscribirse en el seminario nuestro en el Instituto Bíblico. Hoy vamos a ver las cosmovisiones o puntos de vista. Todo el mundo tiene una percepción de quién es Él y de quién es Dios y qué es el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver los diferentes puntos de vista del mundo y qué percepción tiene cada persona, las creencias que tienen acerca del mundo y acerca de Dios y acerca de sí mismo, porque eso va a determinar qué clase de moralidad tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a ver la siguiente pregunta: ¿qué sucede con otras cosmovisiones del mundo? O sea, con otros puntos de vista del mundo. Y vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Conducen todas las religiones al mismo Dios? La segunda pregunta que vamos a contestar es: ¿en qué se diferencia el punto de vista cristiano del mundo comparado con los otros puntos de vista? El propósito de este curso entonces va a ser familiarizarnos con el papel vital que cumplen los puntos de vista del mundo en la forma en que la gente entiende la realidad. La gente entiende la realidad de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces vamos a ver de qué diferentes maneras la gente entiende la realidad, y vamos a estudiar los terrenos en las creencias de cada persona, para que de esa manera nosotros podamos tener una base realmente de qué fondo o qué trasfondo tiene cada persona en cuanto a su creencia de sí mismo, de quién es Dios y qué es lo correcto que se debe hacer moralmente hablando. Nuestro objetivo entonces va a ser entender la manera de defender el cristianismo frente a las cosmovisiones o puntos de vista que lo desafían. Amén. En esta sección aprenderemos entonces que un punto de vista o cosmovisión es el marco interpretativo o lente a través del cual entendemos nuestro mundo. Que los 7 puntos de vista alternativos del mundo están en conflicto directo con el punto de vista cristiano del mundo o teísmo. Que un buen punto de vista del mundo es lógico, consistente, práctico y detallado. O sea, que tiene que ir de acuerdo a la realidad. Y que la cosmovisión cristiana explica entonces mejor las condiciones en las cuales existe nuestro planeta. Entonces vamos a resolver la primera pregunta: ¿qué es una cosmovisión o punto de vista del mundo? Ahora que sabemos que Dios creó el universo, como lo vimos en la clase pasada, definamos otras perspectivas acerca de Él. Una cosa es saber que Dios existe, otra cosa es qué perspectiva tiene la gente con respecto a Dios. Una cosmovisión entonces, la vamos a definir, o punto de vista, es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Los puntos de vista del mundo como visión son simplemente la forma en que vemos el mundo en que vivimos. Tú ves el mundo de una forma, yo lo veo de otra, y otra persona lo ve de otra manera. Cada uno tiene una percepción acerca del mundo, de Dios y de quién es Él, ¿cierto? Entonces vamos a ver realmente cómo la Biblia viene siendo el punto de vista teológico acertado con la realidad, y los demás puntos de vista son falsos. En otras palabras, entonces, la cosmovisión son como las gafas, los lentes, la referencia o el marco a través del cual interpretamos o entendemos lo que vemos, oímos o experimentamos. Ejemplo, las gafas para el sol que tienen vidrios amarillos, ¿cierto? Usted se los pone y todo lo que usted ve lo ve de color ¿qué? Amarillo. Veremos del mismo color todo lo que sucede en el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el lente, y a través de ese lente podemos ver entonces la realidad de una manera que en este caso amarillo, ¿no? De igual manera, en la actualidad viven en nuestro planeta 6.000 millones de personas, y todas utilizan su propio par de gafas, por decirlo así, o puntos de vista del mundo, para darle sentido a Dios, al mundo que lo rodea, a sus valores, la verdad y los eventos de la historia. Entonces, tantas mentes tenemos en este mundo, tantas concepciones o definiciones de Dios, de nosotros y el mundo vamos a tener en la gente, ¿no?
Entonces vamos a ver qué son los hechos, que los hechos no provienen entonces de las instrucciones que da un manual en cuanto a la manera de interpretarlos. Nuestra interpretación es producto del modo en que observamos los hechos a través de nuestro punto de vista del mundo, ¿cierto? Si yo tengo una idea de quién es el mundo, quién soy yo y quién es Dios, de esa manera voy a interpretar entonces los hechos a través de la historia y verdad, ¿cierto? Si yo vengo con una noción preconcebida de que Dios no existe, yo trato de interpretar la historia y la verdad desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista desde el punto de vista de la gran explosión, el Big Bang. Pero también si vengo con una noción preconcebida, diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces voy a interpretar los hechos de la historia y la verdad en base a lo que la palabra de Dios dice. Entonces la historia y la verdad vienen a ser la evidencia de que Dios existe. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Conducen todas las religiones al mismo Dios? Algunos dicen que todas las religiones, escúcheme bien, representan rutas diferentes pero igualmente válidas hacia el mismo destino. Aunque cada religión puede elegir su propio camino, todos los caminos convergen a la cima de la misma montaña. Y mucha gente llega a mí y me dice, pastor, pero ¿sabe una cosa? Yo creo a Dios a mi manera, usted cree a Dios a su manera, pues de esa manera yo creo que todas las religiones llevan al mismo pico de la montaña, o sea, todos llevan al mismo Dios. Ahora, los que apoyan esta posición son conscientes de la diversidad en la creencia y en la práctica que diferencia a los budistas de los cristianos, a los hindúes de los judíos, a los musulmanes de los sintoístas. No obstante, ellos ofrecen típicamente el siguiente ejemplo para abordar su tesis. Vamos a ver qué ejemplo utilizan ellos para abordar esta tesis. Para eso utilizan entonces la parábola de los 4 hombres ciegos y el elefante. Se nos dice de que en esta parábola 4 hombres ciegos son confrontados ante un elefante y cada uno se acerca al elefante y comienza entonces a querer interpretar cómo es un elefante tocándolo. ¿Y qué hacen entonces? El primer hombre viene y toca la trompa del elefante y dice entonces que un elefante es como una serpiente. Esa es la conclusión que él saca acerca del elefante. El siguiente ciego viene y toca una pata del elefante y llega a la conclusión entonces de que un elefante es como un tronco grueso de árbol. El siguiente ciego viene y toca entonces la cola del elefante e interpreta que un elefante es como una cuerda o un lazo grueso. Y por último, el cuarto elefante toca entonces el lomo del elefante y saca la conclusión de que un elefante es como una pared. Entonces, la interpretación secular de esta parábola es que en su ceguera cada uno de ellos describe la misma cosa, un elefante, aunque todos ellos describen la misma cosa de forma completamente distinta. Esta visión es ponderosa a la vez que atrayente y desde luego parece que tiene algo de cierto en ella. Si Dios es infinito, escúcheme bien, y nosotros somos finitos, es razonable creer que nadie puede comprender su naturaleza. Entonces la interpretación secular quedaría así. Dice que así como cada ciego trataba de interpretar cómo era un elefante, de igual manera las religiones del mundo, puesto que Dios es espíritu, tratan de interpretar cómo es Dios. Entonces el Islam viene siendo como aquel ciego que tocó la trompa del elefante. El cristianismo vendría a ser como el otro ciego que tocó entonces ¿qué? La pata del elefante y entonces dijo que era como un tronco de árbol. Y así sucesivamente las religiones del mundo como el hinduismo, el budismo y las demás religiones del mundo. ¿Y qué conclusión sacan entonces? Que así como los ciegos definían al elefante a su manera, puesto de que no podían ver, de igual manera todas las religiones del mundo, puesto que Dios es espíritu y no lo pueden ver, lo definen a su manera, aunque diferente, pero todos llevan al mismo Dios. Y eso es lo que nos lleva a la interpretación entonces de esta parábola. Ahora tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Demuestra esta analogía que todas las religiones nos conducen a Dios? Vamos a ver si es cierto. Primero, si lo creyéramos así, estaríamos ignorando varios puntos importantes. Primero que todo, la raíz del asunto, el elefante, lo que los hombres están tratando de describir es un elefante, no otra cosa.
Así que hay algunos cuestionamientos de hecho sobre Dios. Por ejemplo, ¿existe Dios? La pregunta es una pregunta de hecho bastante parecida a ¿fue Abraham Lincoln el presidente de los Estados Unidos? Si fue así, sería cierto, tanto si la gente lo cree o no. Y negarlo sería ¿qué? Equivocarse. Así que no todas las opiniones, tanto sean sobre elefantes o sobre Dios, son igualmente ciertas. Segundo, en realidad los 4 hombres ciegos están completamente equivocados. Están tocando un elefante y no una pared o una serpiente. Sus opiniones no son igualmente ciertas, son igual de erróneas. En el mejor de los casos, esta analogía sobre la pluralidad religiosa nos mostraría que todas las religiones son falsas, no ciertas. Tercero, este es el más importante punto de todos, es que la analogía filosófica no tiene en cuenta ningún tipo de revelación especial. Y esta es la parte más importante, escúcheme bien. Si llegara un quinto hombre, alguien que pudiera ver y que pudiera demostrar tener vista y pudiera describir el elefante como un elefante, entonces la analogía cambiaría completamente. ¿Y sabe? Jesucristo, el Hijo de Dios, proclamó ser ese quinto hombre, la revelación definitiva de Dios. Veamos lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. La palabra de Dios nos dice que Él vino a dar vista a los ciegos, oído a los sordos. Miren lo que dice en el libro de Hebreos, por favor. Y vamos a ver entonces, dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Él había sido proclamado por los profetas y por la ley, y Él vino a cumplir las profecías, por eso el testimonio de Él es verdadero. El Dios que habló desde el cielo en el monte Sinaí es el mismo Dios que se hizo hombre en Jesucristo. Entonces, Él es la revelación definitiva de Dios, aquel quinto hombre que realmente tiene vista de quién es Dios. Juan 1:4 dice la palabra de Dios, mire lo que dice, veamos lo que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 4, dice de la siguiente manera, dice, en Él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Ahora mire lo que dice en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, porque Él es espíritu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. En Juan 14, versículo 9, mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, en el versículo 9, nos dice aquí. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cierto? También Él dice, mi Padre y yo uno somos. Ahora, quiero decirle una cosa. La palabra de Dios nos dice entonces que Dios no nos dejó sin revelación de sí mismo aquí en la tierra. Él no nos dejó aquí tirados para que nosotros nos imaginemos cómo es Él, sino que Él más bien bajó del cielo y se hizo hombre. El Creador se hizo criatura y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sus milagros confirmaron que su ministerio era real, que Dios Emmanuel, Dios entre nosotros, estaba aquí en la tierra. Él vino a morir por nuestros pecados y se levantó entre los muertos. Y ese mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo espíritu que nos puede levantar a nosotros de nuestra ceguera espiritual. Y nos puede entonces dar entonces el perdón de pecados, la resurrección de entre los muertos. Ahora Jesús hizo afirmaciones claras sobre su deidad. Mire lo que dice en Juan 5:18. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a ¿quién? A Dios. La palabra de Dios nos dice entonces que Él sanó a una persona que estaba enferma y que no podía entrar a una pileta que llamaba la pileta de Betesda, en donde llegaba un ángel y agitaba el agua y el que entraba primero era sano. Pero Jesús lo sanó a él, ¿cierto? Para confirmar entonces que Él tenía poder como Dios el Padre. Él dijo, si no me creéis a mí, creéis a las mismas obras, para que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús es Dios
y Él vino y se reveló a los hombres y vino a morir por nuestros pecados, porque ese es el amor que Él tiene por usted y por mí. Y en su resurrección nos da la promesa de la vida eterna. Ahora vamos a ver en qué creen otros puntos de vista del mundo. Es importante que nosotros notemos entonces la importancia que hay de nosotros ponernos en el terreno de las diferentes creencias para poder traer a la gente al Dios bíblico, al Dios de la creación, al Dios que se hizo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver entonces los siguientes puntos de vista. Vamos a ver 7 de ellos. El primero, el correcto, el teísmo, ¿cierto? El segundo, el deísmo. El tercero, el teísmo limitado. El cuarto, el ateísmo. El quinto, el panteísmo. El sexto, el panenteísmo. Y el séptimo, el politeísmo. Entonces vamos a ver cómo el teísmo, comparado con todas estas falsas creencias, ¿cierto?, viene a ser la verdad. El cristianismo es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie en el Padre sino por mí, ¿cierto? La verdad de Dios se reveló en persona, en la persona de Jesucristo. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de creencias. Y vamos entonces, primero que todo, a definir el teísmo. El teísmo lo ilustramos como una mano gigante que sostiene el mundo. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo y lo sustenta. Así definimos el teísmo. Proclama que Dios hizo todo y lo sustenta. Él es el creador y Él es el sustentador. Por eso nosotros vivimos y en Él nos movemos, dice el apóstol Pablo, porque Él sustenta al mundo, tanto como lo hizo, como que lo sostiene. En el teísmo entonces Dios existe como creador infinito, escúcheme bien, y personal del mundo, más allá y dentro del universo. Quiere decir que Dios trasciende el universo. Él no necesita el universo para existir. El universo simplemente da testimonio de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Colosenses 1, del 16 al 17 nos muestra entonces que Él es el creador infinito y personal. En el libro de Colosenses, veamos lo que dice la Biblia. Dice allí, en el capítulo 1, del versículo 16 al 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, hablando del mundo físico y la creación de los seres vivientes, incluyendo al hombre, e invisibles, hablando de los tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de las huestes celestiales, está hablando de la hueste angelical, ¿cierto? Todo fue creado para Él, ¿cierto? En Él y para la gloria de Él. Entonces vemos que es un creador infinito y personal y que trasciende su creación. Entonces Dios actúa de una manera sobrenatural en el mundo natural. Su poder es ilimitado. ¿Y cómo Él obra de una manera sobrenatural en el mundo natural? A través de los milagros. Dios existe entonces de esta manera independientemente de los seres humanos. Por eso digo que Él trasciende su creación. Religiones que son teístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ahora veamos el siguiente punto de vista, se llama el deísmo. Lo dibujamos como el mundo y como una mano que es el creador que lo creó, pero que luego lo dejó rodar por sí mismo. Quiere decir entonces que Dios está más allá del mundo, pero no en él. No está involucrado en él. Entonces el deísmo proclama que Dios existe como el creador infinito y personal del mundo, más allá del universo, pero que no está activo dentro del mundo. Entonces, en este punto de vista, en el deísmo, Dios creó el universo, pero como un reloj de cuerda lo deja que funcione por sí solo. No está involucrado en él. Se fue. Lo ve de lejos. Algunas formas de liberalismo practican entonces lo que se llama el deísmo. Y mucha gente cree de esa manera de Dios, que Dios nos dejó aquí tirados y Él simplemente nos creó y se fue y nos dejó a nosotros la responsabilidad aquí en la tierra de sobrevivir. Ese es el punto de vista deísmo. Ahora, vamos a ver otro punto de vista. Tercero, el teísmo limitado. El teísmo limitado nos habla de que Dios es limitado tanto en poder y perfección. Es un Dios que constantemente está aprendiendo. Cree que existe un Dios entonces limitado dentro y más allá del universo, pero que su poder es limitado. Dios puede entonces en el teísmo limitado crear el mundo, pero
que no tiene poder para sustentarlo o para asegurar la victoria sobre el mal. Algunas personas, tanto creyentes y no creyentes, tienen esta opinión de Dios, la cual no va más allá de un Dios limitado. Ese es el teísmo limitado. Veamos el siguiente, número 4, punto de vista, el ateísmo. El ateísmo es el que tiene ahora casi en las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos, donde Dios no existe. No hay cabida para un Dios dentro de la existencia. ¿Y cómo lo pintamos? Lo pintamos como el globo terráqueo por sí mismo. No hay un Dios, no hay una mano, no hay nada que lo sostenga. Solamente lo que existe es la materia. En el ateísmo la creencia de Dios no existe en ninguna parte del universo, ni dentro ni más allá de este. Niega entonces totalmente la existencia de Dios, cree que el hombre inventó la realidad de Dios. Entonces el mal es real, ellos creen que el mal es real, no obstante, no existe ningún diablo, ellos no creen en ningún diablo o patrón moral, los 10 mandamientos, no creen en eso. No creen en ningún patrón moral final por medio del cual se viva. Cada uno tiene su propia regla, básicamente. La moralidad depende de la situación, dice el ateísmo, o es completamente relativa al individuo. La realidad entonces viene a ser subjetiva, no objetiva, depende del individuo. El ateísmo ve el universo como todo lo que hay, no hay nada más allá. Es totalmente una doctrina sin ninguna esperanza. Y por eso los jóvenes se suicidan, por eso los jóvenes matan a otra persona, porque están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ellos afirman que todo lo que usted ve es todo lo que hay y todo lo que usted puede tener. Creen que el universo surgió simplemente por casualidad, sin absolutamente una causa inteligente. Entonces hablan de la teoría del Big Bang, ¿cierto? Que explotó y salió todo esto y se ordenó el universo. Y que a partir de una molécula entonces se originó la vida y esa molécula a través de procesos de macroevolución llegó a formarse como el ser humano. ¿Qué creencias practican el ateísmo? Tenemos el comunismo, el cual provocó como Hitler, ¿cierto? Que básicamente en su mente ateísta, pues provocó la matanza de hasta 6 millones de judíos, ¿cierto? El humanismo secular, también, que es la doctrina de las escuelas públicas de hoy, no hay Dios, sino Dios viene a ser el hombre. Algunos budistas también practican este tipo de creencia y creyentes de la evolución. Ahora vamos a ver el punto de vista número 5. Este es el punto de vista del panteísmo. Y lo pintamos como la tierra y la mano que es en la tierra, ¿cierto? Quiere decir que de esta manera Dios es todo. Ellos dicen que Dios es la materia y la materia es Dios. Que Dios es la tierra y la tierra es Dios. En el panteísmo se cree entonces que Dios es el universo. Dios es idéntico al universo. Si usted ve el universo, ese es Dios. No hay distinción entre Dios y lo creado. Dios es todo y todo es Dios, incluyendo a las personas. Yo y usted somos dioses. Todo es Dios en el panteísmo. Hace de la naturaleza deidad y de la deidad naturaleza. E insta a los hombres a recordar, escúcheme bien, y a darse cuenta de esto mediante la meditación, cuyo objetivo es alcanzar la iluminación. ¿Y cuál es la iluminación? Que usted llegue a la conclusión a través de la meditación de que usted es Dios. Imagínese. Mientras el deísmo enfatiza la distancia entre un Dios trascendental que le dio cuerda como un reloj y lo dejó robando por sí mismo y su creación, el panteísmo enfatiza lo opuesto, su presencia es inmanente. Cuando usted ve un árbol, ve a Dios. Cuando usted ve a una mujer, ve a Dios. Cuando usted ve a un hombre, ve a Dios. Cuando usted ve el universo, ve a Dios. El universo es la materia y la materia es el universo. ¿Quiénes practican esto? Ciertas formas de budismo, el hinduismo, la ciencia cristiana y la nueva era, los cristales y todo esto, ¿no? Y toda esa creencia ha venido aquí a los Estados Unidos. Ahora vamos a ver el punto de vista número 6. Y este es el panenteísmo. Y lo pintamos como una mano, ¿cierto? Que hace una reflexión en el mundo, ¿cierto? Tiene un reflejo en el mundo. ¿Por qué lo pintamos así? Porque el panenteísmo pinta a Dios, el cual está en todo. Así como un alma está en el cuerpo
Dios en su alma está ¿dónde? En el mundo. Afirma que Dios está en el universo. No que es el universo como el panteísmo, sino que Dios está en el universo. En contraposición al panteísmo, que afirma que Dios es todo, los panenteístas creen que Dios está en todo. Así como un alma está en el cuerpo, como les había dicho, y una mente en el cerebro, similarmente está Dios en el universo. Dios tiene entonces dos aspectos de existencia, uno finito y el otro infinito. El mundo finito es el cuerpo de Dios, escuche bien, y el lado infinito, lo inmaterial o espiritual que se encuentra más allá del mundo. Dios es inmanente y trascendente al mismo tiempo. Dios engloba al universo, pero no se limita a él. Como el mundo cambia, Dios también lo hace. Eso es lo que dicen los panenteístas. ¿Y quiénes creen estos? Algunos masones. Vamos a ver el punto de vista número 7. Este se llama el politeísmo, ¿cierto? ¿Y el politeísmo qué proclama? Que hay muchos dioses, muchos dioses. Y por eso pintamos el mundo y pintamos muchas manos, porque son muchos dioses que están controlando al mundo. En el politeísmo se afirma que existen muchos dioses finitos más allá y dentro del universo. ¿Y quiénes practicaban esto? Los antiguos romanos, los egipcios y los griegos. ¿Se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? Todos tenían una cantidad, adoraban los astros y adoraban al becerro de oro. Tenían diferentes dioses, los mismos los romanos y también los griegos. A diferencia del Dios distante del deísmo, los dioses en los cuales creen los politeístas se encuentran activos en el mundo produciendo sanidad o daño. Escúcheme bien, sanidad o daño. Se dice que algunos dioses nacieron como resultado de las fuerzas de la naturaleza, el sol, el viento, el mar, etc. O sea que asocian a Dios por medio de las fuerzas de la naturaleza. Creen que son dioses. A otros se les atribuye características de virtud o benevolencia, como el amor, la verdad, la luz, la compasión, etc. Se cree que cada dios tiene su esfera de influencia. En el caso del hinduismo, hay millones de ellos que son responsables de ciertos acontecimientos tales como la guerra, la creación y la preservación. ¿Quiénes practican esto? El mormonismo, el hinduismo, la brujería y los antiguos griegos. Eso que la brujería le dice, hermano, venga a mí que yo le voy a leer la mano que le saco esa mala influencia. ¿Sí? Ahí está el politeísmo, ¿cierto? Venga que usted lo que necesita es que le caiga una buena influencia, necesita que usted le hagamos un lavado o le hagamos lo que sea, ¿no? Entonces, y la gente practica la brujería. ¿Por qué? Porque todo esto viene de los dioses paganos politeístas. Ahora, hermano, la pregunta que venimos a resolver ahora es esta. ¿Qué punto de vista del mundo entonces es el correcto? ¿Cierto? Hay 7 de ellos. Ahora, tenemos que entender lo que dice J.P. Moreland en su libro Ama a Dios con toda tu mente. Él dice así: las ideas falsas acerca de Dios son los obstáculos más grandes para la recepción del punto de vista bíblico. Y es verdad, ¿cierto? Por lo tanto, cuando usted va a un banco, lo primero que le enseñan a usted, cuando usted va trabajando en un banco contando dinero, lo primero que le enseñan a usted para descubrir cuál es el billete falso, le enseñan uno genuino, que usted lo conozca bien. Por lo tanto, es imposible reconocer uno falso sin primero conocer el genuino, ¿cierto? De la misma manera vamos a proceder aquí. Vamos a conocer primero el genuino, el teísmo bíblico, y a partir de conociendo el genuino, podemos entonces reconocer lo que es falso. ¿Por qué decimos esto? Porque Juan 4:24, el Señor le dijo a la mujer de Samaria: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, en verdad. O sea, con la realidad. ¿Cuál es el Dios que realmente se ha manifestado a este mundo? Y que por medio de la evidencia es creíble, ¿cierto? Y vamos a ver que es el Dios del cristianismo. Ahora, debemos de entender que un punto de vista del mundo, para que sea correcto, debe ser primeramente lógico y consistente con los hechos que ya se saben que son verdaderos, ¿cierto? Por eso en la primera Timoteo 6, del 20 al 21,
dice el apóstol Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Todos estos puntos de vista lo que quieren es alejar al cristiano de su fe. Amén. Quieren confundir a las personas. Número 2, para que un punto de vista sea el correcto, ¿cierto? Este punto de vista debe de ser verdadero y debe ser práctico y factible de ser vivido. No debe ser algo fantasioso, debe ser algo que sea práctico y factible de ser vivido aquí en la tierra. Amén. Y tercero, un punto de vista del mundo debe ser plenamente abarcador y global. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a que no ignora las cuestiones difíciles de la vida, tales como la naturaleza de Dios, la moralidad del hombre y el mundo en el cual vivimos, ¿cierto? Creemos entonces que el teísmo es el único punto de vista del mundo el cual es consistente con las verdades tanto de la ciencia como de la Biblia, ¿cierto? O sea que no ignora las cuestiones difíciles de la vida, como la naturaleza de Dios o la moralidad, ¿cierto? Hay absolutos, ¿es la verdad relativa o es la verdad subjetiva? ¿Cierto? ¿Es objetiva o es subjetiva? Entonces vamos a ver, de acuerdo a estas reglas, cuál es el punto de vista correcto. Entonces vamos a ver las razones que respaldan entonces, ¿a quién? Que respaldan, las razones que respaldan en este momento al teísmo bíblico. El teísmo bíblico, vemos que la primera razón es que ofrece un Dios todopoderoso como la causa ¿qué? Primera para el origen del universo, lo cual es consistente con el principio científico de la causalidad, ¿cierto? Todo efecto debe tener una causa. Por eso dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Todo lo que tiene un principio necesita una causa. También dijo Jesús en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega. Ahí está la causa. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces tenemos un Dios que dio origen a todo cuanto existe. En el principio, Dios. Amén. Ahora vamos a ver otra razón que respalda el teísmo bíblico. Es que el teísmo bíblico posee un fundamento inmutable, quiere decir que no cambia, y absoluto, por medio del cual podemos tomar decisiones morales, como son los 10 mandamientos y más mandamientos que están en la Biblia, ¿cierto? Y por eso dice en Lucas 16:17 el Señor: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Todo se va a cumplir y todos seremos juzgados conforme a la ley si no recibimos a Cristo Jesús como Salvador. También dice en Juan 10:35, habla de la inmutabilidad y el absoluto de Dios en cuanto a quién es Él y cuáles son sus mandamientos para que podamos tener decisiones morales. Diciendo así: la escritura no puede ser quebrantada. Amén. También dice: el alma que pecar, esa morirá. Hermanos, también vemos en Romanos 3:20 entonces que Dios nos dio esa verdad inmutable y absoluta, su ley. ¿Y para qué sirve la ley? En Romanos 3:20 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley podemos saber que nosotros somos pecadores. Por medio de la ley podemos saber qué tan desviados estamos de la verdad. Por medio de la ley es que nosotros vemos la necesidad de la gracia de Dios, de la salvación de Jesucristo. Por medio de la ley vemos nuestra incapacidad de poder complacer a Dios. Y por lo tanto necesitamos de alguien que sí lo pudo complacer a Él, que es Jesucristo. Amén. Romanos 2:12, mire lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, o sea que no conocieron la palabra de Dios, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cierto? Mire lo que dice el versículo 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley, quiere decir las personas que nunca han escuchado de la palabra de Dios, de la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrándole la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿qué? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que ha puesto Dios dentro de cada hombre? Ha colocado su ley moral absoluta. ¿Y cómo? Por medio de la conciencia. No importa si usted conozca qué es la Biblia o qué no es la Biblia.
No importa que usted nunca haya leído una Biblia, hay una conciencia que le dice a usted naturalmente que matar es malo, que hurtar es malo, que mentir es malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y parte de esa imagen y semejanza es que nosotros llevamos un testimonio en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y ese es un monitor moral. Y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, lo cual no puede ser quebrantado. Ella o nos exime o nos acusa ante todo razonamiento. Y por ella es que vamos a ser juzgados si no recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y tercero, el teísmo bíblico les ofrece sentido y esperanza a millones de personas del mundo entero. El cristianismo es la única religión que ofrece esperanza. ¿Por qué? Porque su creador, el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, bajó y se hizo hombre y tomó en la cruz todos nuestros pecados. Y a través de su resurrección le ha ofrecido al mundo entero herencia en los cielos. Le ha ofrecido al mundo entero esperanza en los matrimonios. Le ha ofrecido al mundo entero perdón de pecados, la reconciliación, la paz. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Juan 6:47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. También dice en Juan 10 al 11, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora veamos también lo que dice Apocalipsis 21:4, miren lo que dice allí en la palabra de Dios. Dice que Dios entonces es un Dios de toda esperanza, porque al que cree le va a dar entonces como herencia un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice aquí que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, todo sufrimiento. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron, ¿cierto? Dios entonces a través del teísmo bíblico ofrece sentido y esperanza a nuestra existencia. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cierto? Y nos damos cuenta que el Dios bíblico es el único que le puede devolver al hombre lo que ha perdido desde que cayó en el Edén con Adán y Eva, su gloria y su honra. Amén. Eso es lo que ofrece el Dios bíblico, ¿cierto? Punto número 4, otra razón que ofrece el Dios bíblico, el teísmo bíblico, es que Él es perfecto en todo sentido y por lo tanto es digno de nuestra máxima adoración, porque es un Dios perfecto, es un Dios digno y entonces Él se hace entonces digno de nuestra máxima adoración. Por eso dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios. ¿Sabe por qué dice temer a Dios? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. Y dice, y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es a Jesucristo el Señor. Amén. El Dios bíblico. Ahora vamos a ver las razones para rechazar el deísmo. La creencia deísta de que Dios creó el mundo es inconsistente con su incredulidad en cuanto a los milagros. ¿Qué creen los deístas? Los deístas creen como un reloj, ¿no? Dios entonces hizo el universo y luego lo dejó rodando por sí mismo y se fue. No está involucrado en las faenas del hombre. Y tampoco cree en la resurrección. Ellos creen en el milagro más grande, que Dios sacó todo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no son capaces de creer que Dios se hizo hombre y mucho menos que se levantó entonces de entre los muertos. Por lo tanto, que no ofrece ninguna esperanza a las personas del mundo. Como punto número 2, otra razón para rechazar el deísmo es que los deístas parecen ignorar la evidencia de testigos visuales que respaldan los milagros de la Biblia. En 1 Corintios 15, del 3 al 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Es que Dios no nos dejó sin evidencias, por eso nos dejó su palabra y los testimonios de las personas, ¿cierto? De que entonces la resurrección fue algo real. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Usted tiene la evidencia entonces visual de los apóstoles y también el testimonio de algunos que lo tocaron a él, ¿cierto? Después de haber levantado a los muertos, como Tomás, ¿cierto? Y entonces dice, no solamente tenemos el testimonio visual de ellos, sino el testimonio profético de su cumplimiento. Porque dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él vino a cumplir lo que se había escrito de él, por eso su testimonio es veraz. Dice allí en el versículo 5,
y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el apóstol Pablo dice, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Ese es el Dios que nos dejó evidencia. La tumba está vacía, se levantó de los muertos y ofrece ahora a todo aquel que cree en Él vida eterna en el cielo. Y la tercera razón por la cual podemos rechazar el deísmo es que la creencia de que Dios está distante del universo e inactivo ha llevado a muchos a creer que Dios es indiferente e impersonal. Si Dios creó el mundo de manera milagrosa y sobrenatural, como creen los deístas, ¿por qué abandonaría a sus criaturas si les puede ayudar? Pero ¿qué nos dice en oposición a eso el Salmo 103, del 3 al 7? Nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No suena como un Dios indiferente e impersonal, al contrario, Él cargó todos nuestros sufrimientos en la cruz, amén. Él cargó todo nuestro pecado en la cruz. Es un Dios que se identifica con su humanidad caída. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, porque él vino a cumplir lo que se había escrito de él. Y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 103, del 3 al 7. Ahora vamos a ver razones para rechazar el teísmo limitado. ¿Cierto? La primera razón, un Dios limitado y finito necesita una causa para su existencia. ¿No es así? Claro. Recuerda que los seres finitos tienen un principio. Si un Dios necesita una causa, no es Dios realmente. Segunda razón para rechazar el teísmo limitado. Un Dios limitado y finito no es digno de adoración ni de devoción máxima. De lo contrario, cometeríamos ¿qué? Idolatría. Es como yo adorar a una persona, a mi esposa, o adorar un objeto, ¿cierto? Y tercero, muchos teístas limitados no creen en un Dios infinito, todopoderoso, porque el mal continúa en nuestro mundo, sin que exista aparentemente ninguna solución. Esa es la excusa que utilizan ellos para no creer entonces que Dios es infinito y todopoderoso, que Él es limitado. El hecho entonces que Dios no destruya, esta es la objeción que lo colocamos entonces a los teístas limitados, que el hecho que Dios no destruya el mal en este momento, en el presente, no significa que no vaya a ser destruido en el futuro. Amén. Mire lo que dice Salmo 96, 10. Vamos a ver si Dios no va a destruir el mal en el futuro. Dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Otro versículo, 2 de Pedro 3:9. Si me dice, pero ¿por qué no vemos la justicia ahorita mismo? ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que todos nosotros procedamos en arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ese ninguno es ni usted ni yo, sino que todos procedamos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Ahora vamos a ver las razones para rechazar el ateísmo. La primera razón, los ateos no tienen una causa primera del universo. En el pasado muchos de ellos creían que el universo era eterno. Eran materialistas totalmente. Creían que el universo era eterno, ¿cierto? Ahora muchos de ellos creen en la teoría de la gran explosión o Big Bang, porque pudieron confirmar que el mundo no es eterno, el universo no es eterno. Entonces dicen que tuvo un inicio, pero que ese inicio se causó por sí solo. Segunda razón para rechazar el ateísmo es que las fuerzas naturales no explican el origen del universo. Es imposible que el universo tenga una causa natural para existir. Tiene que tener una causa sobrenatural. Y tercero, los ateos no tienen un patrón moral final, porque no existe, si Dios no existe, entonces por lo tanto no hay un dador moral, no hay una ley moral. Por lo tanto, entonces ellos creen que no hay un patrón moral final por medio del cual decir que el mundo es malo e injusto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Salmo 103 nos dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es lo que le dice Dios a un ateo.
Amén. Y también tenemos otro versículo que Dios le puede decir a un ateo. Y ese versículo es el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? De sus manos. ¿Sí ve? Eso es lo que le dice Dios entonces a un ateo. Razones para rechazar el panteísmo. La primera razón para rechazar el panteísmo es que no pueden explicar ellos cómo fue que la gente llegó a olvidarse de su naturaleza divina. Acordémonos que como ellos creen que yo soy Dios y tú eres Dios y todo es Dios, ¿cierto? Y que por medio de la meditación que usted llega a esa realidad de que usted es Dios, entonces ¿cómo es posible que si yo soy Dios, cómo me voy a olvidar yo de mi naturaleza divina? No tiene sentido. Segundo, el panteísmo es lógicamente inconsistente con sus propias declaraciones acerca de Dios. Por un lado es inmutable, o sea que no cambia. Por el otro, algunos panteístas desean ser iluminados por medio de la meditación. Si las personas son Dios, entonces no pueden cambiar, porque lo inmutable no cambia. Se contradice a sí mismo. Ahora, ¿qué nos dice Malaquías 3:6? ¿Qué le dice la Biblia a los panteístas? Dice, porque yo Jehová no cambio, Él es inmutable. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Y el segundo versículo es Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y veamos lo que dice Romanos 1, del 22 al 23. El problema del panteísmo es que se vuelve idólatra, adora más la creación que al Creador y a las criaturas antes que el Creador. Mira lo que dice Romanos 1, del 22 al 23. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que pasa cuando el hombre es necio en su propio ¿qué? Pensar. Y cuando trata de explicarse la existencia sin Dios, cae entonces ¿en qué? En la idolatría. ¿Y qué dice también el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te arrodillarás a ellos. No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Razones para rechazar el panenteísmo. Escúcheme bien. Primero, el concepto panenteísta de que un Dios es infinito y finito al mismo tiempo es realmente imposible. Segundo, un Dios finito no puede garantizar la victoria sobre el mal al final. El Dios del panenteísmo es un Dios luchador que debe ir aprendiendo y creciendo para alcanzar la perfección a medida que la historia se desarrolla. Ahora vamos a ver las razones para rechazar el politeísmo. La primera razón, si las fuerzas de la naturaleza dieran a luz a los dioses, ¿por qué no adorar a la naturaleza como una divinidad? ¿Cierto? Miremos lo que dice Romanos 1:25. ¿Qué respuesta tiene la Biblia a los politeístas? Dice allí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿cierto? De que Dios es espíritu y de que Dios creó todo cuanto existe. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí están los politeístas. También otra razón para rechazar el politeísmo es que la mente humana inventó a los dioses del politeísmo y ellos se les dio características supersticiosas para explicar calamidades en la tierra. Ejemplos, desastres naturales. ¿Cierto? Entonces la gente dice, no, ese desastre natural ocurrió simplemente porque el Dios del viento está enojado, ¿cierto? O el Dios del fuego. Y esa creencia la tienen también muchos indígenas en Sudamérica. Esa creencia la tienen mucha gente en la India, gente supersticiosa, ¿cierto? Pero debemos entender que entonces no son las fuerzas de la naturaleza Dios. Más bien Dios, por medio de la caída, permitió que hayan fuerzas de la naturaleza y que hayan desastres en este mundo. Es porque el hombre está en pecado. Tercera razón para rechazar el politeísmo. La creencia politeísta de que el mundo es eterno es contraria a los hechos científicos. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó las tres dimensiones de la existencia. Dice, en el principio creó Dios los cielos, hablando del espacio, en el principio hablando del tiempo, y los cielos y la tierra hablando de la materia. Entonces ahí nos dice muy claramente de que el mundo no es eterno, Dios es eterno. Ahora le voy a extender una invitación. Amén. En Hechos 3, del 18 al 20 nos dice la palabra de Dios.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Jesús no vino a inventarse su propia historia de que Él es el Salvador y de que Él es Dios entre los hombres, Emmanuel. De Él se había escrito de antes, de antemano, para que creamos que su testimonio es verdad, ¿cierto? Sus milagros confirmaron que Dios estaba con Él y que Él era Dios. Y por eso entonces dice allí, pero que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado en boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer, ya estaba escrito de que Él iba a ser crucificado. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque Él murió, entregó su vida por nuestro pecado. A Él nadie le quitó la vida, Él la puso de sí mismo y la volvió a tomar. Porque ese poder se le fue dado del Padre. Él tiene poder sobre la muerte, Él tiene el poder sobre tu sufrimiento, Él tiene el poder sobre tu pecado, Él tiene el poder sobre cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. Y por eso dice así que arrepentidos y convertidos. Arrepentirse quiere decir cambiar nuestra mente y tomar el punto de vista teísta cristiano. Porque es el que es el que más corresponde con la realidad. Y dice la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El problema del hombre no es un problema racional, escúcheme bien, es un problema moral. Ha pecado contra Dios y por eso su mente se ha pervertido. Pero por medio de la cruz, Jesucristo te ofrece esperanza, te ofrece una nueva vida, te ofrece reconciliación, te ofrece el amor, te ofrece la misericordia. Y por eso dice, para tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado.